Hola a todos, hoy les presentamos un pequeño resumen sobre la ley de Gauss y la ley de Faraday, en el cual explicaremos las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones son 4, y describen cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan y se relacionan con las cargas eléctricas y las corrientes. Comenzaremos explicando la ley de Gauss en el campo eléctrico. ¿Qué es la ley de Gauss? La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en esa superficie, dividida por la constante de permitividad eléctrica. Imaginemos una distribución de carga encerrada por una superficie imaginaria llamada S1. Esta superficie, tridimensional y cerrada, puede variar de tamaño. La ley nos indica que el flujo eléctrico que atraviesa cualquier superficie es proporcional a la carga neta encerrada en ella, y esta relación se divide por la constante de permitividad. Algunas características de la ley de Gauss son que la superficie gaussiana es una superficie imaginaria que no necesariamente coincide con la distribución de la carga. Por ejemplo, si tenemos una distribución de carga esférica y queremos calcular el campo eléctrico en los alrededores, la superficie gaussiana sería una esfera alrededor de la carga, aunque no necesariamente coincida con el contorno exacto. La ley de Gauss es útil cuando, por simetría, el valor del campo eléctrico es constante sobre la superficie gaussiana. Por ejemplo, si tenemos una placa infinita, la superficie gaussiana para calcular el campo eléctrico sería un cilindro perpendicular a la placa, y el campo tendría el mismo valor en todos los puntos de la tapa del cilindro. En el caso de una esfera, la superficie gaussiana sería esférica, con el mismo centro que la distribución de carga. Otro aspecto importante es que el vector diferencial de superficie, ds, siempre apunta hacia fuera del volumen encerrado por la superficie gaussiana. Al calcular la integral, el signo del resultado depende de la dirección del campo eléctrico. Si el campo eléctrico sale y coincide con el vector ds, el producto será positivo. Si el campo entra hacia una carga negativa, el producto será negativo. Si el campo eléctrico es tangente a la superficie gaussiana en cada punto, la integral de la superficie es cero. Por ejemplo, en una placa infinita, con una superficie gaussiana cilíndrica, el campo eléctrico en los laterales del cilindro es paralelo al contorno, lo que hace que la integral en esa parte sea cero. Sin embargo, en las tapas del cilindro, donde el campo forma un ángulo de 90 grados con la superficie, la integral no será cero. La ley de Gauss también se puede aplicar en distribuciones de carga no uniformes. En estos casos, la densidad de carga varía según las coordenadas espaciales, y para calcular el campo eléctrico es necesario primero calcular la carga encerrada en la superficie gaussiana. Si la densidad de carga no es constante, se deben resolver integrales para obtener la carga neta encerrada. Esta es la ley de Gauss en su forma integral. Nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta dentro de esa superficie, dividido por la constante de permitividad del vacío. Es una forma de medir la relación entre el campo eléctrico y las cargas. Esta ecuación nos permite calcular la carga total dentro de un volumen integrando la densidad de carga en ese volumen. Esta ecuación describe cómo varía la densidad de carga en función de la distancia desde el origen. Esta relación nos dice que la densidad de carga aumenta con el cuadrado de la distancia, lo que puede ser útil para calcular campos eléctricos en configuraciones específicas. Ahora hablaremos sobre la ley de Faraday y la ley de Lenz. La corriente inducida en una bobina se genera por una fuerza electromotriz, Fm, que aparece cuando varía el flujo magnético que atraviesa la bobina. La dirección de esta corriente depende de si el flujo magnético aumenta o disminuye. Por ejemplo, si acercamos el polo de un imán a una bobina, el flujo magnético aumenta, lo que induce una corriente. Según la ley de Lenz, esta corriente genera un campo magnético que se opone al acercamiento del imán. Si alejamos el imán, la corriente inducida también se opone a este alejamiento, generando un campo magnético en sentido contrario. Esto se puede comprobar utilizando la regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo y la corriente. En resumen, la corriente inducida siempre genera un campo magnético que se opone a la variación del flujo magnético que lo produce. Esta oposición es la base de la ley de Lenz, la cual indica que la dirección de la corriente inducida se ajusta para resistir el cambio en el flujo. La ley de Faraday de la inducción electromagnética establece que la magnitud de la fuerza electromotriz inducida es proporcional a la rapidez con que varía el flujo magnético a través de una bobina. El signo negativo en la ecuación de Faraday indica que la fuerza electromotriz inducida se opone al cambio en el flujo magnético, tal como lo describe la ley de Lenz. Por último,
Cuando el flujo magnético a través de una superficie cambia, aparece una fuerza electromotriz cuya magnitud es proporcional a la velocidad de variación del flujo. Con esto hemos cubierto 3 leyes fundamentales. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like. Gracias y hasta la próxima.